Se confirma nuevo caso de coronavirus en Ecuador. Cifra de contagiados asciende a 7. Chile y Argentina también confirman primeros casos de coronavirus. Asamblea Nacional del Ecuador suspende cumbre de presidentes de parlamentos de América. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Martes 3 de marzo del 2020, amigos, saludos cordiales y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias, que como cada tarde llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional, y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. Alerta, coronavirus. El Ministerio de Salud confirmó un 7º caso de coronavirus en el Ecuador. Esta información fue conocida la noche de este lunes. De otro lado, el cerco epidemiológico, que inició con 177 personas, se redujo a 100 tras verificar que 77 de los evaluados no presentan síntomas de portar el virus. A las 10 de la noche de este lunes, el Ministerio de Salud Pública envió un comunicado oficial confirmando el 7º caso de coronavirus en Ecuador. Se trataría de una persona que mantuvo contacto con la primera portadora del virus, la mujer de 71 años que llegó de Madrid y entró por el aeropuerto de Guayaquil el 14 de febrero. El Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública, INSPI, reveló sobre este nuevo caso, que presenta síntomas leves y se encuentra en aislamiento domiciliario, bajo vigilancia médica especializada. Además, el ministerio informó que de las 177 personas que constaban en el cerco epidemiológico, 77 cumplieron con el periodo de evaluación y no presentan síntomas. El aislamiento domiciliario que está aplicando Ecuador ya se está adoptando en otras naciones como Italia, México y España, que registran situaciones similares. Según la titular del Ministerio de Salud, médicos especializados realizan controles 2 veces al día a las personas en esta situación de riesgo para atender y combatir los síntomas. Se han tomado medidas para evitar la propagación del virus en Ecuador. Una de ellas fue evitar eventos masivos en Guayaquil y Babahoyo. Sin embargo, mediante su cuenta de Twitter, la ministra de Gobierno María Paula Romo informó que la medida se mantiene solo para Babahoyo y que en la ciudad de Guayaquil se pueden realizar eventos que reúnan a una gran cantidad de ciudadanos. Otro intento para reducir los riesgos es en Galápagos. Se trata de 2 medidas implementadas en los aeropuertos de la zona insular. La primera es la inadmisión de toda persona sintomática respiratoria que cumpla con la definición del caso COVID-19, conforme el protocolo fijado por el Ministerio de Salud de Ecuador, y la prohibición de entrada a los viajeros que registren visitas en los últimos 30 días en los países de la Organización Mundial de la Salud que determinó con brote activo del coronavirus. Esta es la información hasta el cierre de esta edición. Recuerde informarse por los sitios oficiales. Las cuentas recomendadas por el Ministerio de Salud son la del Presidente de la República, la Presidencia, la Secretaría de Comunicación, los Ministerios de Salud y de Gobierno y Cancillería. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y tras el anuncio de la llegada del coronavirus a nuestro país, las perchas de las farmacias, sobre todo en la capital, aún no lucen con normalidad. Productos como la vitamina C, mascarillas, gel antibacterial y alcohol se encuentran escasos. Según algunos farmacéuticos, aún es alta la demanda de productos en farmacias como el gel antibacterial, alcohol, vitamina C y mascarillas. Sin embargo, los mismos continúan escasos y algunos han incrementado sus precios. Nosotros somos una de las pocas farmacias independientes, no dependemos de cadena y eso es lo que hace que nosotros tenemos que pedir a los distribuidores grandes. Y obviamente los distribuidores no tienen. Las mascarillas solo individual y ya subió como a 40, pero igual ya se me terminó, ya no tengo mascarillas. Pese al anuncio de médicos y autoridades de que el uso de la mascarilla únicamente debe aplicarse cuando una persona presenta algún tipo de enfermedad respiratoria, nos detuvimos unos minutos en algunas farmacias del centro de Quito y fueron varias las personas que buscaban mascarilla como medida de protección. En la farmacia se viene a comprar, no venden. Y si los que aprovechan vendiendo, venden a $2 la mascarilla. Lavado frecuente de las manos.
Solo eso, y el uso de mascarilla en el hogar. Al momento que uno se viene en el carro, uno llega al trabajo, se lava las manos nuevamente porque uno se coge de los tubos y todo eso. Sin embargo, los médicos insisten en que la medida de prevención número 1 frente al coronavirus, así como también a otro tipo de enfermedades respiratorias, es el correcto lavado de manos y uso de gel antibacterial. El lavado de la mano tiene que ser un lavado exhaustivo mínimo, alrededor de unos 60 segundos. Hay que tomar el jabón, ¿no? Presionar con el codo el dispensador de jabón, el jabón líquido preferentemente, ¿no? Jabonar la mano, las palmas de la mano, ¿no? Luego en la parte de lo interdigital de los dedos. Lo más importante de esto, además del lavado correcto de las manos, es de que una vez que se ha lavado tiene que utilizarse para el secado una toalla que sea descartable, por un lado, y por otro lado, pues frecuentemente estamos nosotros, luego de lavado, cerrando la llave con la misma mano y volviéndonos a contagiar. Por lo tanto, se debe utilizar el codo para cerrar las llaves. Además, si presenta síntomas como fiebre, dolor de garganta, cabeza, congestión, lo más recomendable es que acuda a un médico o puede comunicarse también con la línea 171 habilitada por el gobierno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y autoridades sanitarias de Argentina confirmaron el primer caso de coronavirus en esa nación. Se trata de un hombre de 43 años que la semana pasada volvió de Milán, Italia. El fin de semana habría presentado un cuadro de fiebre y complicaciones respiratorias. De igual forma, este martes, Chile también confirmó un primer caso del nuevo coronavirus, según lo anunció el ministro de Salud, Jaime Mañalich. El caso identificado corresponde a un médico chileno de 33 años que regresó a Chile a finales de febrero de un viaje a Singapur. Ambos países se suman así a la lista de naciones en Latinoamérica con ciudadanos contagiados. El primero se registró en Brasil en febrero pasado, aunque allí al momento ya existen 2 casos confirmados. En México hay 5, en República Dominicana 1 y en nuestro país, en Ecuador, 7. En Colombia no se registran casos por coronavirus. Sin embargo, las autoridades implementaron una medida migratoria que aplica para los viajeros de 9 países, entre esos Ecuador. Se trata de la presentación de una declaración juramentada en la que la persona asegure que no es portadora del virus. Hasta este 2 de marzo había más de 89.000 infectados en todo el mundo y 3.000 muertos a causa de este virus, la mayoría de ellos en China. Entrevista. Y bien, hoy en nuestro segmento de entrevistas vamos a hablar precisamente del coronavirus, del impacto que tiene este virus y que está afectando en todo el mundo y que ha llegado también al Ecuador, las medidas de prevención, las recomendaciones que hay que considerar. Vamos a dialogar con Pablo Araujo. Pablo Araujo Granda, PhD en Tecnología Agroalimentaria y Biotecnología, docente, investigador, director del proyecto de investigación número 26 sobre modelización de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. Pablo, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Buenas tardes, Belkis, muchas gracias por la invitación. Quizá en un principio, digo yo, veíamos un poco lejano que el coronavirus pudiera llegar a nuestro país. Vimos cómo poco a poco, con el pasar de los meses, las semanas, se fue propagando por varias naciones, llegó finalmente a toda la región, a Latinoamérica, lo vimos en una nota precedente, llegó al Ecuador, hay 7 casos confirmados y se ha generado una suerte de caos y, por qué no decirlo, también de desinformación alrededor de este mal. Sí, bueno, lastimosamente es lo que ha sucedido. Llegó el virus, las alertas estaban encendidas desde el 17 de enero, que fue el primer documento que nos envió la Organización Mundial de la Salud con las directrices a todos los países de qué hacer en el caso de la presencia del virus. Se nos dispara el primer caso para el fin de semana pasado. Y pues se han activado todos los protocolos que estaban pensados dentro de lo que es la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Hablamos de que se trata de una pandemia. ¿Cuál es su impacto real? Y pregunto esto porque, insisto, hay mucha incertidumbre entre la ciudadanía, hay mucha preocupación. Sin embargo, se ha dicho que la tasa de mortalidad a causa del virus es mínima.
Hasta el momento lo que se conoce del virus es que la tasa de mortalidad está en el 2%, es decir, 2 personas de las que sean contagiadas con el virus tienen una altísima probabilidad de desarrollar padecimientos respiratorios que les puede conducir a la muerte. Pero esto, ¿de qué depende? ¿De qué depende? ¿Depende de circunstancias puntuales o es que la persona que inmediatamente se contagie de este virus tendrá como desenlace fatal efectivamente la muerte, el fallecimiento? Tenemos que hablar en este caso de lo que son grupos de riesgo. Ajá. Se nos ha informado de que los grupos de más riesgo son los niños hasta 10 años y adultos mayores sobre los 65 años con padecimientos ya anteriores. Pensemos que una persona que ya tiene una edad avanzada versus una neumonía, tranquilamente esto puede ser un caso de fallecimiento de la persona y no necesariamente por estar infectado del coronavirus. Entonces hay que pensar en lo que es en los factores y los grupos de riesgo. Vulnerables. Los grupos más vulnerables. Que también se les conoce. ¿Cómo son estas modalidades de contagio, si se quiere? El virus se contagia por las microgotas que salen cuando las personas tosen o estornudan sin seguir la debida etiqueta del estornudo. Esto de llevarse la nariz y la boca hacia la parte del codo. Entonces, al esparcirse las microgotas sobre las superficies o sobre otras personas que están alrededor de las personas que portan el virus, se produce el contagio del virus a través de todo lo que es el tracto respiratorio. Ahora, ¿esto justifica el uso obligatorio de las mascarillas? Hemos visto cómo, sobre todo en ciudades como Guayaquil y Babahoyo, en donde se han establecido estos cercos epidemiológicos y en donde se encontrarían estas personas que evidentemente estarían infectadas con el virus, ha provocado que toda la sociedad o los ciudadanos se volque a las farmacias, a los diversos establecimientos a adquirir las mascarillas al punto de llevar al desabastecimiento de estos productos. ¿Se justifica esto? Fíjese que el uso de las mascarillas está completamente justificado para el personal de la salud que está atendiendo a las personas con casos confirmados del virus o a profesionales de la salud que están trabajando en los laboratorios con el virus y para aquellas personas de que ya presentan afecciones respiratorias, sean o no derivadas del coronavirus. La idea del uso de la mascarilla es para no repartir las microgotas que contienen los virus. Pero el uso de la mascarilla no va a evitar de que te llegue el virus a ti. O sea, si usas la mascarilla sin tener los síntomas, no estás haciendo nada. Entonces, se recomienda el uso para las personas que están en contacto con los casos, ¿sí? A las personas ya contagiadas dentro de los aislamientos que ellos tienen, ¿no es cierto? A los profesionales de la salud que trabajan analizando el virus. Pero al ciudadano normal, al que ve en la calle, nosotros que no tenemos ningún padecimiento, ninguna afección respiratoria, el uso de las mascarillas es completamente no recomendado, o sea, es innecesario. Y evidentemente para las personas inmunodeprimidas, como también se les conoce, por ejemplo, hemos visto mucho en redes sociales este malestar de pacientes con cáncer que ahora mismo se ven afectados por la escasez de las mascarillas, por ejemplo. Ellos sí lo necesitan y ahora en cierta medida están viéndose afectados precisamente por no sé si llamarlo pánico social que se ha generado precisamente por esta realidad. Lo que tenemos que hacer primeramente, y lo he dicho en varias veces, es quitarnos de la cabeza a veces esta mala información que nos viene por las redes sociales, este meme de la nube verde de los Simpsons, de que anda por la calle y que nos va a matar a todos. Definitivamente el poder que tienen las redes sociales es tan grande que a veces entra eso en el ideario de las personas y piensan de que el virus está en el aire y que por andar por la calle o estar a unos metros de una persona que posiblemente tenga el virus ya nos vamos a contagiar. O por el hecho de saludar con beso. Ahora se ha establecido como política el saludar haciendo un gesto nada más con la mano o con una expresión en el rostro, pero evitar este contacto. ¿Tenemos que llegar a ese punto? A ver, aquí yo pienso de que también tenemos que hablar de lo que es corresponsabilidad social. Es decir, si nosotros sentimos la afectación dentro de nuestro sistema respiratorio, puede ser un catarro común, una gripe, una influenza o el coronavirus en este caso. Pues nuestra responsabilidad es para con nosotros y para con quien nos rodea. He visto que todavía tenemos la costumbre de toser de manera indiscriminada, sin llevar el protocolo, la etiqueta del estornudo, ir a los eventos, a las conglomerados de personas y toser de esa manera. Eso está esparciendo las gotas. Imaginémonos en un autobús,
¿verdad? Cuando tú llegas al autobús no sabes cuántas personas han pasado por el tubo, el que tú te vas a tomar. Agarrar. Exacto, o en el carrito del supermercado. ¿Sí? Entonces, el virus posiblemente puede estar ahí sobre la superficie. El hecho de que tú topes la superficie y el virus no va a entrar por tus manos. El problema es cuando te llevas las manos hacia el rostro, hacia los ojos, las microgotas, ¿no es cierto?, que estaban en la superficie, que pasaron a tus manos, ya te contaminan las mucosas. Es ahí donde viene la transmisión. Posiblemente pensemos por un instante que nosotros dos tenemos ya el virus. Las personas que nos acompañan aquí en el set, que están a 2-3 metros de distancia, no se van a contaminar. Por más de que nosotros, qué sé yo, por un mal ejercicio de toser, repartamos las gotas sobre la superficie. Para que esto no suceda, pues tendríamos que desinfectar la superficie, ¿no es cierto? Se ha recomendado el uso de cloro, el uso de alcohol al 70%, que ya elimina el virus, el lavado constante de las manos cuando tenemos contacto con la superficie, ¿no es cierto?, durante 20 segundos con agua y con jabón, y el uso del gel antiséptico antibacterial. Correcto. Para finalizar, por temas de tiempo, yo quería consultar, ¿cómo estamos como país para hacer frente a este virus que ha llegado? Y pregunto esto porque una serie de medidas y protocolos que se han adoptado también han merecido la crítica por parte de la sociedad. Por ejemplo, se habilitó una línea telefónica precisamente para dar a conocer de estos casos y recibir información, lo que ha dado pie a hablar de la telemedicina, un tema que ha sido en cierta medida criticado quizá porque no se conoce a profundidad en qué consiste. Los cercos epidemiológicos también que se han instaurado en Babahoyo, por ejemplo, las autoridades han indicado que a través de chats de WhatsApp se mantiene contacto con las personas que estarían contagiadas. ¿Es esto suficiente? ¿Qué más se está haciendo o qué más se podría hacer? Y adicional a eso, en general, las medidas que se han adoptado, por ejemplo, a nivel de los aeropuertos. Hay también referencias de ciudadanos que han llegado, han pasado por los aeropuertos y que no han visto presencia de personal, al menos de manera permanente, para dar información o para hacer los debidos controles. ¿Cómo estamos como país para hacer frente? Pensemos en lo siguiente, en los últimos 10, 15 años, en el Ecuador se han incorporado profesionales a lo que son áreas de la salud, áreas de la investigación, formados fuera, formados dentro, con mucha experiencia. Y además pensemos de que en el Ecuador formamos parte de toda la red de lo que es la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Ellos emiten dos tipos de boletines, los boletines técnicos y los boletines para el público. Estos boletines técnicos llegan a los organismos sanitarios del país, y lo que nosotros estamos haciendo es siguiendo exactamente todas las recomendaciones que vienen en los boletines. La idea es cortarle el puente de transmisión del virus, es decir, con la corresponsabilidad de la ciudadanía, ¿verdad?, de que el virus no se siga transmitiendo, la vigilancia, ¿no es cierto?, una vez detectado el caso, aislar el caso, y de ahí todo lo que se conoce como el círculo de las personas que han tenido contacto para poder descartar o no el contagio o el positivo del virus. Yo pienso que como país y todos los canales que se han habilitado, estamos actuando de la forma correcta, porque estamos siguiendo los protocolos que nos vienen de los otros países que están viviendo el mismo problema que estamos viviendo aquí en el Ecuador. Recordemos que esto es ya es un fenómeno mundial. No es cuestión de decir es que este país tiene más recursos que el Ecuador o tiene más preparación. Igual ha llegado a estos países, casos en Nueva York, en Estados Unidos, en Europa, donde tienen otras culturas, protocolos distintos al Ecuador. Entonces yo pienso que como ciudadanos, si seguimos las recomendaciones de los canales oficiales, eso es importante. El uso del 171 que nos habló el día de ayer, que escuché al ministro de Telecomunicaciones, las recomendaciones de la ministra de Salud, pues pienso de que estamos actuando de la forma en que nos dicen las autoridades y que se ve que eso ha tenido resultados de los otros países. A tenerlo presente entonces. Así es. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted, gracias por la invitación. Ha sido la presencia de Pablo Araujo, médico investigador precisamente, con quien hemos dialogado acerca de la propagación de este virus, el denominado coronavirus. Y
Y seguimos con más información. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, confirmó que la primera cumbre de presidentes de parlamentos de América por la democracia queda suspendido, queda postergado. El titular del Parlamento ecuatoriano indicó que debido a la coyuntura mundial generada por la presencia del COVID o coronavirus-19, se tomó la decisión de postergar esta cita multilateral. Además, indicó que este encuentro será un espacio para compartir experiencias, buenas prácticas y resultados en 3 ámbitos: institucionalidad democrática, inclusión socioeconómica y desarrollo sostenible y transparencia y participación ciudadana. En un principio, la cumbre se iba a desarrollar del 10 al 12 de marzo en la sede de la Asamblea Nacional en la ciudad capital. Y que no tampoco nos alertemos y hagamos de esto una acción que permita generar caos. Me parece que eso es lo más importante. Y de ahí, pues, en base a eso también hemos recibido algunas sugerencias de varias instituciones, varios parlamentos, y hemos tomado una decisión de aplazar este evento, la cumbre, hasta que haya en el país una estabilidad en temas de seguridad sanitaria, de que podamos dar las garantías correspondientes, o más allá de que pienso que las existen, pero ha habido por parte de algunos presidentes de algunos parlamentos que estaban confirmados por venir alguna preocupación. Entonces, preferible tener el marco necesario que permita garantizar que este evento tenga el éxito, así que aplazaremos. No hay una fecha definida, tenemos un poco que ver cómo evolucionan los temas en el Ecuador en este caso, y a ver esta acción que se pueda tomar. Hay que buscar una fecha. También recordemos que la semana, creo, si no me equivoco, del 20 de marzo, también hay elecciones en la OEA. La OEA era parte fundamental o quien estaba auspiciando en forma directa esta cumbre con algunos apoyos que se estaban dando desde esta institución. Entonces también hay elecciones en la próxima semana, el 20 de marzo aproximadamente, digo. Por lo tanto, hay que esperar también los resultados de estas elecciones, ver qué se obtienen en los mismos, y de ahí ya retomar también el tema como tal. Creo que es fundamental este proceso, pero yo pienso que esto no podría ser más allá de 2 meses en los cuales se podría ya replantear el tema como tal. Mika chiwaichi kayukuna ñukunchiña mikas nakachishi kikipa wasiman kichwa shimipi willaykunata apamunchik. Mashi Belki Sánchez achichishi willaykunawan kaypi kallarinchik. Actualización casos coronavirus. Kay Ministerio de Salud hatun tandanakuy tapushak apuk runakuna imami kay puncha ima kanishka ñukunchik kay llaqta imapiqa ñami kanchis ayllukuna kay unkuywan rikurishka kan. Shinapash kashna kay hatun unkuykuna imapi kashna unkurishkakunaka kay ñawpa kay España llaqtamanta shamushka ayllupak wasiukupi kawsak runakunami kashna kaypika ña unkushka rikurishka ninmi. Shinallatika kay hatun harkana rikunakuna chaparanakuna imapika shuk patsa kanchis chunga kanchis ayllukuna imatami chaparakunchi paykunami kashna kay ayllu imawanka rikurishka shina kan nishpami willachirka. Desabastecimiento farmacia shinallati ñami chuskupunlla kan kashna kay unkuy ñukunchik llaqtapi rikurishka. Shinapash kay ñukunchik llaqtapi ayllukuna imaka hambikunapaq kay tukuy musurishkakuna imatami achkata randishka kan. Shinami kay hambi katunakuna imapipash tawka kashna musushkakuna imaka illak shinami rikurin nishpami willachishkakuna. Ashtawan karin kay vitamina C nishka hambi shinallati kay mascarilla chaykuna imami ashtawanka tukurishka kan nishpami kashna riksichishkakuna. Suspensión cumbre presidentes mamayakta tananakuy tapushak César Litardo apuk imami kunan kay punlla imaka shuk willayta chayachishka kan. Paymi nishka kay hatun cumbre de presidentes parlamentarios kaymi ñukunchik kay Ecuador llaqtapi kay shamuk punllakuna imaka pactarina karka shinapash kay unkuykuna rikurishkamanta kashna kay hatun tananakuy imaka harkarishkami sakirin nishkami. Shinallati kay hatun rimanakuy imapimi imashina kay suyo llaqtakuna imapi kashna mamayakta tananakuy tapushay shinallati kay kamachikuna imata wangurishpa yuyaykuna pactarina imatami ñukunchik kaypi rimanakukarkanchik nishpami riksichirkapash. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVN Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional.
Continuamos con TVL Noticias Emisión Estelar. Más información, amigos. Hasta el momento la Asamblea Nacional no ha recibido ninguna notificación sobre la situación legal del asambleísta Jofre Poma, quien al momento cumple con su sentencia en libertad tras la resolución del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que acogió la suspensión condicional de la pena a él impuesta. Sin embargo, el Legislativo consultará al Procurador General del Estado, según explicó el titular del Parlamento, César Litardo. En el contexto en el cual el procurador nos pueda dar luces en torno a, si bien es cierto, sabemos que hay todavía instancias de apelación y de instancias en donde tiene que agotarse el proceso judicial, pero hay una sentencia también que se ha planteado como tal, así que lo que se va a consultar al procurador es si en base a eso el CAL puede autorizar o no que el asambleísta Poma pueda ser reintegrado a sus funciones, y con esa información que es vinculante ya el CAL puede tomar una resolución al respecto. No he tomado contacto con la asambleísta Poma, realmente más allá de lo que hemos visto por los medios de comunicación, dejar claro que en el día que hubo acá su presencia en la asamblea había una autorización integral para que él pueda ingresar al edificio del predio de la Asamblea Nacional sin ningún inconveniente. Hemos visto un poco por ahí lo que pasó en los medios. Me parece que hay que respetar la institución. Nosotros dimos todas las facilidades para que así sea. Creo que se estaba solicitando es que quienes acompañaban, que eran ajenos a la asamblea, puedan, como cualquier ciudadano que viene a hacer una actividad, una visita, una reunión aquí, registrarse, dejar su documentación que quede registrada como se cumple con las normas de seguridad, pero en principio él tenía todas las facilidades para poder ingresar a la asamblea sin ningún inconveniente, y nosotros habíamos dado esa disposición muy clara. Transcurren los 90 días que tiene el Ejecutivo para elaborar el reglamento que viabilice la aplicación de la Ley de Emprendimiento e Innovación. Así lo aseguró el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Por otro lado, el titular del Parlamento explicó que tras el receso, el Pleno del Legislativo conformará la comisión que investigará la denuncia en contra del asambleísta Karina Arteaga. Con la publicación en el registro oficial de la Ley de Emprendimiento e Innovación, corre el plazo determinado en la norma para la elaboración del reglamento. Así lo detalló el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Bueno, la ley dice 90 días. Para emitir el reglamento también tiene que crearse un plazo similar el Sistema Nacional de Registro de Emprendedores, pero en este caso está muy claro que la ley da 90 días para que se pueda emitir ya el reglamento oficial. En un documento enviado por la Presidencia de la República al medio de comunicación Teleamazonas, la secretaria ejecutiva Joana Pesantes señala que ninguna ley jurídicamente bien construida debe depender para su aplicación de reglamento alguno. Por tanto, los reglamentos, si bien desarrollan los preceptos legales, cuando el presidente de la República considera necesario o conveniente tal desarrollo, de ninguna manera pueden ser condicionantes para su aplicabilidad. Litardo señala que el legislativo tiene mecanismos que permiten el cumplimiento de la Constitución. Nosotros ahora que ya tenemos implementado el sistema de seguimiento de la ley, vamos a estar pendientes, alertas de que esto se cumpla. Creo que es importante también establecer cada uno sus responsabilidades. La Asamblea ya cumplió su rol, aprobamos una ley importante para el país, en un sector que merece tener una ley que impulse el mismo, y ya el Ejecutivo tendrá que hacer su parte desde su área, ¿no? Por otro lado, tras el primer receso del año, la Asamblea Nacional tramitará la denuncia del asambleísta Fabricio Villamar en contra de Karina Arteaga por presuntas irregularidades. Una vez que el CAL estableció que estaban todos los requisitos completos, se procedió a calificar, y ya al regreso de este receso habrá que en el Pleno de la Asamblea Nacional conformar esta comisión multipartidista que revise el caso. Además, se buscará aprobar iniciativas en trámite al interior del Parlamento, dijo Litardo. Una de ellas, el proyecto de Código de Salud. Es que el Código de Salud siempre hay que irlo evaluando en forma permanente cómo están las tendencias y los votos en ese momento. Hay que tener temas positivos, temas como usted decía, la ley de pesca, que ya fue aprobada, la ley de turismo, que es una ley muy positiva, la ley de electromovilidad, por ejemplo, que va también a impulsar este sector. Hay que debatir, y tenemos que entrar en una discusión importante. Para la aprobación de las iniciativas legales, el Pleno de la Asamblea Nacional necesita 70 votos. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Las diferentes comisiones permanentes de la Asamblea Nacional tienen definido su cronograma de trabajo para los próximos meses. Las mesas legislativas se concentrarán sobre todo en el trámite de varias reformas legales luego de volver del primer receso legislativo de este 2020.
La Comisión de Relaciones Internacionales tiene trazado su plan de trabajo para el primer semestre del 2020. La mesa legislativa se concentrará en el trámite de las reformas a la Ley de Movilidad Humana, pues se aprestan a la aprobación del informe para primer debate. Que aspiramos que hasta este fin de mes ya podamos terminar y poder presentar el informe al CAL. La Comisión de Desarrollo Económico, en cambio, se concentrará en la construcción de leyes que generen empleo y producción. Por ejemplo, traerán a debate nuevamente el proyecto de ley del artesano y el proyecto de ley de turismo. Un mejor papel y definición de las diferentes modalidades de turismo sostenible que el país apuesta: turismo rural, turismo ecológico, turismo comunitario, turismo de eventos, de convenciones y los incentivos que requerimos para ello. Mientras que la Comisión de Justicia trabajará en las reformas a la Ley de Contraloría, al Código Penal en materia de tránsito, al Código Administrativo y al Código de la Función Judicial. En este último tema recibió días atrás observaciones de legisladores. Cada tribunal distrital de lo contencioso administrativo, existe un tribunal de apelaciones del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con el número de jueces que determine el Consejo de la Judicatura. No se suscribe un contrato formal, sino se hace de manera verbal y entre el abogado defensor como también con el cliente. Por otra parte, por ejemplo, la Comisión de Soberanía Alimentaria se concentrará en el trámite del proyecto de ley de desarrollo agropecuario. Para ello, la mesa legislativa aprobó un cronograma de socialización del contenido de la propuesta en varias provincias del país. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y hasta aquí las noticias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Una buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.